Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a comenzar este nuevo tema. Es el aprendizaje 47, problema con uso de gráficas y tablas de la página 208 a la 211. En el primer ejercicio vamos a trabajar prácticamente con una tabla. Lo importante aquí es comprender el ejercicio y, como les expliqué al principio del trimestre, del periodo, lo que era la frecuencia, que es el número de veces que aparece un dato. Entonces, como pueden ver en la página 208, el problema se centra en un club, ¿sí?, al que asiste Miguel, este club de ajedrez. Entonces, aquí tenemos la tabla con la información de dicho club. ¿Cuáles son las edades de sus miembros y cuántos miembros tenemos según esa edad? Entonces, para poder responder preguntas como la primera, que de forma resumida nos piden el número de miembros. Si se dan cuenta, tenemos categorías, tenemos diferentes edades. Tenemos de 9 años, que en total tenemos 6 niños de a 9 años. Tenemos 8 de a 10, 12 niños con 11, 8 tienen 12 y 10 tienen 13. Entonces, para el número de miembros, normalmente realizamos la suma de la frecuencia. Recordamos que la frecuencia era el número de veces que aparece un dato. Entonces, la frecuencia debe ser el total de miembros, el total de niños, de alumnos que hay en dicho club. Ahora, miembros de 10 años. En la pregunta específicamente se enfoca a los de 10 años, pero nos hacen énfasis en cuántos más hay aparte de Miguel. Entonces, tenemos que analizar la tabla. 10 años, en total hay 8, pero nos están pidiendo en el inciso B, léanlo en su libro. Miguel tiene 10 años. ¿Cuántos miembros más tienen la misma edad? Entonces, aquí puedo ver que tengo 8 niños que tienen 10 años. De esos 8, Miguel es uno. Pero la pregunta se enfoca en cuántos más hay aparte de Miguel, ¿sí? Entonces, podemos ir respondiendo analizando únicamente la tabla. Para que yo pueda responder, tengo que comprender lo que me están pidiendo. En el siguiente ejercicio de la misma página, aprender a pensar, el número 2, en la explicación que les voy a dar es para que comprendan cómo de un grupo de datos voy a crear una tablita, ¿sí? Como pueden ver, tenemos las temperaturas y los días que tuvieron las temperaturas, el número de días, ¿sí? Y con esta misma tabla puedo obtener datos como cuál fue el día, ¿sí?, con la mayor temperatura, es decir, cuál es la temperatura que persistió, que estuvo más días, cuál fue la que estuvo menos días, entre otros, ¿sí? Entonces, para que yo pueda hacer una tablita, la de ustedes ya está hecha, pero va a llegar un punto en el que ustedes van a tener que hacer su tabla y su gráfica. Entonces, fíjense bien que para esto ubicamos primero las temperaturas y identificamos que hay 16, 17, 18, 19 hasta 22. Ahora, el número de días que ocurre cada una. Simplemente es contarlas, ¿sí? Por ejemplo, las de 16. Entonces, de la temperatura 16 lo tenemos 3 veces. Observamos 1, 2 y 3. Entonces solo hay 3, no hay más. 17 es lo mismo. ¿Cuántas veces apareció? ¿Cuál es su frecuencia? En este caso, la frecuencia está determinada por el número de días en que se presentó esa temperatura. Entonces, ubicamos y vemos que es exactamente lo mismo. Ahora bien, en la página 211, lo anterior
con lo que he explicado lo podemos terminar y expliqué cómo analizar las tablas. Ahora vamos a cómo analizar mis gráficas. Para el ejercicio número 4, aquí tienen la gráfica para que puedan llenar su tabla de tipo de libro y el número de alumnos. En este caso, como pueden observar mi gráfica, en la parte horizontal tengo los tipos de libros y en la parte vertical los alumnos. Entonces, ¿cómo interpreto una gráfica? Pues es muy fácil. Solamente hay que ver a qué altura se encuentran, ¿sí? Y dar, en este caso, aproximaciones, ¿sí? ¿Por qué aproximaciones? Porque estamos hablando de alumnos. No puedo tener alumnos a la mitad. Entonces, no puedo decir que tengo, por ejemplo, 2.5. ¿Sí? Ese 2.5 no es válido. Tendría que ser 2 o es 3. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ciencia. Los libros de ciencia, fíjense, ¿qué valor están ocupando? 4. Es decir, 4 alumnos eligen ciencia. Pasamos al que sigue, los cómics. Vemos que no está en 4, pero tampoco llegó al 6. Entonces, recuerden, son personas. No puedo decir 4.8, 4.6. No. O es 4, 5 o 6. Entonces, en este caso, fíjense. Vamos a colocarlo. Para ciencia dijimos que era 4. Para cómics no se puede quedar en 4 y medio, tendría que ser 5. ¿Sí? O es 5 o es 6, recuérdenlo. Pero no llega a 6, entonces tiene que ser 5. Siguiente, los cuentos. De nuevo, fíjense que pasó el 8, pero no alcanzó el 10. Entonces, no puede ser 8 punto algo o 9 punto algo. Tiene que ser 9. Luego las novelas. Misma situación. Determinó que no está en 6. Lo pasó, pero también se pasó el 8. Por lo tanto, tendría que ser 7. Y el último, que es poesía. Igual, se pasó el 2, pero no alcanzó el 4. Entonces se va a quedar en 3. Y es así como debemos ir analizando las gráficas. Repito, no puedo tener mitades porque estoy hablando de personas. Si estuviera hablando de otro tipo de problemas, por ejemplo, manzanas, bueno, entonces manzanas las puedo cortar y obtener mitades. Pero si hablo de personas, no se puede aplicar. Entonces, para finalizar, recuerden que cuando tenemos un conjunto de datos, podemos hacer una tabla de frecuencias. Esta es una, ¿sí? Esto es una gráfica. La tabla de frecuencias es como la que mostré al principio. Específicamente, en el ejercicio 2 con las temperaturas, es el claro ejemplo de que si tengo un conjunto de datos, puedo realizar una tabla de frecuencias. Ahora, de esa tabla de frecuencias voy a crear mi gráfica. Pero si no tengo mi tabla de frecuencias y ya tengo mi gráfica, de la gráfica puedo hacer mi tabla de frecuencias.